Dios nació el Salvador, Cristo Jesús, a quien el Padre envió a este mundo, a la tierra, para venir y ser la luz del mundo, para venir a ser el Salvador Rey. Esta mañana vamos a hablar acerca, en este tema, la luz del mundo, de Jesús. La semana pasada hablamos del Redentor, esta mañana vamos a hablar acerca del Salvador Rey, que es Jesús. Padre, te pedimos en estos momentos que el Espíritu Santo, aquel que nos guía y nos dirige, Señor, pueda traer dirección para nuestra contemplación de tu palabra. Ya que, Señor, tu palabra es viva, eficaz, es más cortante que una espada de doble filo. Y pedimos, Señor, que en este momento esa cirugía celestial venga a cabo en nuestra vida, en cada corazón, para que podamos entender, comprender lo que tú has hecho, Señor, hacia este mundo. Venimos en este tiempo del año a celebrar la Navidad, muchas veces olvidando lo más importante, que es la razón por la cual celebramos. Y te pido, Señor, que esta mañana cada corazón pueda estar atento, que podamos oír tu voz. Ven, Salvador, Rey, toca nuestros corazones. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Si trajo su Biblia, abra conmigo a Lucas, el capítulo 2 del libro de San Lucas. Sabe que hay personas que piensan que la fe cristiana es simplemente como cualquier otra religión o cualquier otra secta, inclusive aquellas que son imaginación del hombre. Pero la verdad que nosotros tenemos que captar como seguidores de Cristo es que nuestra fe está fundada en la historia. La vida cristiana, el cristianismo, no es y vino así a la imaginación de algunas personas, como son otras sectas, otras religiones, como es el hinduismo, el budismo, sino que tenemos en la historia la evidencia de un hombre llamado Jesús que vivió, que fue crucificado, que dieron testimonio personas que lo siguieron de que Él resucitó de los muertos. Ahora yo sé que para muchos es increíble creer eso porque eso nunca se ha repetido. ¿Quién realmente ha resucitado de los muertos y que haya evidencias verdaderas de muchos diferentes testigos que atestiguan a costo de su propia vida de que alguien resucitó de los muertos? No tenemos ningún otro ejemplo. El cristianismo es la única religión, si podemos llamarle así, de las religiones del mundo, donde el fundador hizo la profecía o dio la profecía que resucitaría de los muertos. Todos los otros líderes de las religiones falsas del mundo, aunque tuvieron su fundación y la persona que lo inició, pero están muertos y nunca han ellos hecho, ¿verdad?, el reclamo de que ahora viven. Solamente Jesucristo. Y digo esto porque al considerar nosotros el mensaje de la Escritura, siempre tenemos que reconocer que lo que estamos leyendo y lo que estamos creyendo está anclado en la historia, es algo histórico. Y usted ve en el Nuevo y el Antiguo Testamento, cuando lee la Escritura, se mencionan ciudades, tiempos, reyes por nombre, que los historiadores pueden regresar hacia atrás y investigar
y nos damos cuenta de que lo que se escribió era verídico. Inclusive ha habido en el tiempo pasado personas que han tratado de negar la verdad de la Escritura y han tomado ciertas cosas en la Biblia donde dicen aquí se menciona esta ciudad o esta persona, pero realmente no encontramos nada de ellos en la historia acerca de eso. Pero con el tiempo, y esto ha pasado muchas veces, nosotros que hemos estudiado, ¿verdad?, la arqueología bíblica, nos damos cuenta que después de años surge algo que se descubre y se contesta esa oposición, ¿verdad?, al cristianismo. Y la persona que trajo esa oposición no escribe otro papel diciendo, sí, me equivoqué. No, simplemente lo olvidan y buscan otra cosa para sacar. Y hay varios diferentes a través de la historia, cosas que han pasado así. Porque no es la persona que no conoce a Dios que anda buscando si realmente la palabra es verdad o no. Anda buscando maneras para desprobar, ¿verdad? Para rechazar la Escritura. Pero nosotros como hijos de Dios y creyentes en la palabra de Dios podemos estar seguros porque tenemos una historia, tenemos un maestro, tenemos un evangelio que, como digo, que está fundado en la historia. No es un mito, no es una historia o historias que alguien nos dio. En Lucas capítulo 2 tenemos el testimonio, si puedo decir así, de Lucas acerca de este Salvador Rey, que estamos considerando esta mañana, que se reveló en la historia nuestra, en la historia de este mundo, de esta tierra. Dice en Lucas 2, verso 8 al 11, que en la misma región, estoy leyendo de la Biblia de las Américas, había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Note que el ángel le da aquí a los pastores la información dónde había nacido este Salvador que proclama que es Cristo Jesús. Le dio la ciudad de David, en Belén nació el Salvador, que es Cristo el Señor. Les dio esta información porque aquí vemos que en un tiempo en la historia esto sucedió actualmente y Lucas lo está escribiendo, inspirado, como la Biblia nos enseña, por el Espíritu Santo. Y vamos a ver que la Biblia, Dios habló a través de personas y a veces ellos ni sabían todo lo que estaban diciendo, todo lo que estaban escribiendo, todo lo que estaban proclamando, porque Dios usó a las personas como escribas para escribir lo que Él quería darnos a saber. Y aquí ha nacido, dijo, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y luego en Mateo capítulo 1, vemos también que vino este testimonio. En Mateo 1, verso 18. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Y Mateo nos dice acerca de los detalles del nacimiento de Jesucristo, que es el Salvador anunciado por el ángel en Lucas 2. Dice, estando su madre María desposada con José antes de que consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo, no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. ¿Por qué quiso abandonarla? Porque aunque estaban desposados y en ese tiempo eso era como estar ya casados, ya estamos
comprometidos. Él se dio cuenta que ella está embarazada y quizá cualquier hombre reaccionaría igual, pero tú y yo no hemos tenido relaciones como esposo y esposa. ¿Cómo es que estás embarazada? Y dice que él, siendo un hombre, ¿verdad?, justo, no queriendo difamar a María, quiso abandonarla, dice, en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor. Y vemos otra vez los ángeles como mensajeros divinos, trayendo a la tierra esta revelación y esta información. Y le dijo: José, hijo de David, y nos menciona cuál es su linaje. Y le digo esto porque estas son muchas de las evidencias que muestran de que esto no era una historia que alguien le inventó, eran personas con un cierto trasfondo. Y aquí José venía de, ¿verdad?, de la descendencia, como descendencia de David, el rey David. Ese era su linaje. Dijo: no temas, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella, ¿de quién es? Es engendrado del Espíritu Santo. Por eso nosotros cuando cantamos alabanzas a Dios, a veces, ¿verdad?, surge en los cantos, creemos en el nacimiento virginal de Jesucristo. Ahora, esa es para el hombre que no conoce a Dios, para el hombre que no conoce nada de las cosas del Espíritu, dice: eso es una loquera. ¿Cómo que alguien puede tener un hijo siendo virgen? No es posible. Claro que no. Solo que Dios esté envuelto y que Dios lo esté haciendo. Y Dios envía a este ángel y le dice a él, dice: dará a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Le dice hasta cómo le va a llamar. La instrucción viene directamente del cielo. Porque él, dice, salvará a su pueblo de sus pecados. Pero note esa expresión: le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene significado. Y aquí el ángel le dice: él salvará, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego dice en el versículo 22 que todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Fíjese, ahora los eventos históricos suceden, y suceden no simplemente porque así pasó, no. Dios, el Dios divino y eterno, está detrás de los eventos, porque Dios es el que ordena los eventos de la vida, porque Él es un Dios soberano. Y dice que esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: he aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ahora, ¿quién escribió eso? Isaías. Un hombre hace muchos años atrás había escrito esto por inspiración del Espíritu Santo. ¿Sabía él lo que estaba escribiendo? No. Pero era inspirado por el Espíritu de Dios para escribir algo que, aunque él no lo entendía todo, como profeta, él profetizó: la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Note que no dijo a dos hijos, no dijo gemelos, dijo un hijo. Dice: y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahora podríamos decir: pero ¿se equivocó el primer ángel cuando le dijo que era Jesús? O quizás se trastornó un poquito el ángel cuando le dijo: le llamarán por nombre Jesús, pero aquí dice Isaías, dijo Emmanuel. Pero cuando vemos toda la Biblia, vemos que Jesús tenía muchos nombres. Y vamos a ver ahorita otros pasajes donde él habla de esto. Pero aquí es otra revelación de quién es este Salvador, que el ángel en Lucas 2 dijo: es Cristo el Señor. Es Jesús,
es Emmanuel. Y la palabra Emmanuel, aquí nos dice Mateo, significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Quién está con nosotros? Jesús. Jesús ha venido, ha nacido. Este Jesús que se anunció por el ángel en Lucas 2, en Mateo 1, que salvará a su pueblo de sus pecados, es Dios con nosotros. Y yo no sé cómo personas pueden leer la Biblia y decir, bueno, Jesús era una creación de Dios, pero no era Dios. Entonces los ángeles estaban confundidos, no sabían lo que estaban diciendo. No, sí sabían. Le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y no le dan gracias a Dios que Dios está con nosotros. Ahora, a mí me gusta considerar siempre en este tiempo, y medito sobre la verdad esta, que Dios que creó el universo. Y a veces me pongo a pensar y a ver y a analizar la creación del universo y ver las distancias tan vastas que hay, que la mente no lo puede captar. Que se toma miles y miles y miles de años luz para llegar y cruzar esta expansión. Y digo yo, Dios creó todo esto con su poder. Y ese Dios que creó todo esto con su poder, caminó sobre la tierra, esta tierra que Él creó. Vino aquí en persona, en la persona de Jesucristo, y Dios nos visitó. Y esto es lo que Juan, el apóstol, nos dice. Él vino y hizo su habitación entre nosotros, fíjese, en la persona de Jesucristo. Y por eso digo que en la historia, ahora vemos que aquel Dios invisible, aquel Dios que el hombre no puede captar por sí mismo, solo que Dios se revele, vino y caminó y se cansó y sudó y respiró el aire de este mundo y de esa tierra que Él hizo. En la historia, el Dios creador, el Dios salvador, el Dios rey del universo, estuvo entre nosotros. Y a mí eso me conmueve. El pastor Luis Cabrera fue a Israel en esos días pasados, se acaba de llegar. Me dijo, pastor, solamente estando ahí y experimentando el lugar donde Jesús caminó, es una experiencia tremenda para considerar. Yo nunca he ido a la tierra, ¿verdad?, de Israel, ahí en el Medio Oriente, y algún día quizá diré, pero yo me imagino también que ir y estar en los lugares donde el Dios que crió todo estuvo ahí parado. El Dios que envió a Jesucristo en la persona de su Hijo, vino y tocó a la humanidad. Porque Dios lo envió para ser salvador. Dije aquí que el ángel dijo, le pondrás por nombre en el verso 21, Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo. La palabra Jesús, el nombre Jesús, quiere decir Jehová salva. Le pondrá su nombre, Jehová salva. Por eso dijo, Él será el que salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús, el Salvador. Jesús, el que ha venido para salvar y reinar sobre su pueblo. Y note que dice, Él salvará, ahí en el verso 21, a su pueblo. ¿A quién salvará? A su pueblo. Quiere decir que Dios reconoce un pueblo que le pertenece a Él, que todavía no es salvo. Porque Él salvará, vino a salvar. Él vino a recibir todo aquello que el Padre le da. Y como he dicho en otras ocasiones, no vino a salvar todo el mundo, porque si hubiera venido a salvar todo el mundo, lo hubiera salvado. Él vino a salvar a aquellos a quien el Padre le dio del mundo para ser su pueblo. Él vino a buscar el pueblo
que se había extraviado de Dios por medio del pecado. Él vino a salvarnos, dice Hechos 17, verso 31. Él vino a salvar a todos aquellos que estaban enfrentando o estaban en peligro del juicio divino. En Hechos 17, 31, el Señor dice, Él ha designado un día en el cual Él juzgará al mundo en justicia por aquel a quien Él ha designado. Y ha dado testimonio, dice la Biblia, resucitándolo de los muertos. Así que la resurrección de Jesús de los muertos es la prueba de que Él va a juzgar al mundo un día. Note, ha establecido un día. Y las pruebas que Él presentó a los hombres es que resucitó a su Hijo de los muertos. Así que la resurrección de Jesús, ¿verdad?, toma un lugar prominente en la palabra de Dios, en la predicación del Evangelio. Dios envió al Salvador Rey, que es Jesús, para salvarnos de Él mismo, para salvarnos no solamente de nuestros pecados, sino del juicio por esos pecados que vendría. En Romanos capítulo 2 y verso 3 al 5, Pablo escribe estas palabras. Romanos Romanos 2, empezamos en el versículo 3, dice: ¿O pensáis esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y hacéis lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, o su bondad, paciencia y longanimidad, ignorando que es su benignidad, su bondad, que te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué dice Pablo? Que el pecado, la dureza del corazón, ¿verdad?, solamente que acumula ira para el día de la ira, el día que Dios ha designado. Y por eso dije que Cristo vino para salvarnos ¿de quién? De Dios mismo, de la santidad de aquel Dios que va a juzgar al mundo. Y nosotros en nuestro pecado, si no nos arrepentimos, estamos acumulando cada día más y más ira. ¿Por qué? Porque cada día más y más vivimos, si no conocemos a Cristo, en desobediencia. Pero Cristo vino para salvarnos de esa ira, que Pablo aquí habla del justo juicio de Dios. Ahora, nosotros a veces pensamos que el pecado es nada, a veces no es tan malo, hermano, es un pecadito chico. No, nunca piense de esa manera. El pecado para Dios, que es sumamente santo, es una abominación, y por eso Dios tiene que juzgarlo. Dios va a juzgar el pecado, pero gracias a Dios que Él envió un Salvador Rey llamado Jesús, que vino para salvarnos de nuestros pecados y de la ira venidera que viene por el justo juicio de Dios. Puede decir gloria a Dios, aleluya. Así que vamos a tomar un momentito para regresar al registro profético de la historia. Dije que nuestra fe está anclada, está basada en la historia. Una historia revelada por Dios en el Antiguo Testamento y que fue también cumplida en la venida de Jesús, el nacimiento. Este Salvador Rey de la historia fue profetizado y la Biblia claramente nos dice ello. En Isaías capítulo 9, vamos al Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 9 y empezamos en el versículo 6. Isaías 9, verso 6. Dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso,
Padre eterno, príncipe de paz. Verso 7, el aumento de la soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. Y el celo del Señor de los ejércitos hará esto. Quiero que note varias cosas en esta profecía, que fueron miles de años antes de que Jesús fuera anunciado por el ángel que leímos ahí en Lucas. Antes de que ese tiempo en la historia viniese, el profeta Isaías había sido llamado por el Señor. Isaías vivió 8 siglos antes de que Cristo viniera a la tierra. Fíjese, 800 años. Él profetizó antes de la esclavitud babilónica, antes de que Israel fuera llevado a Babilónica por Nabucodonosor. Isaías ya estaba viviendo y profetizando. Pero quiero que note algo aquí, lo que dice, porque es muy importante y clave estas palabras. Un niño nos ha nacido. Diga un niño. Todos conocemos el bebé, ¿verdad? Que celebramos Navidad, el bebé, Jesucristo, nacido como niño. Pero dice, y un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Este niño es hijo. No solamente un niño, sino un hijo. Y notemos algo importante de estas palabras. Que un hijo no nació. El niño nació. Pero el hijo fue dado. Esta distinción es importante porque Jesús no nació en Belén como el principio de su existencia. Él ya existía. Él era Dios y tomó la humanidad, tomó carne como nosotros. Y por eso dice, un niño nació. Jesús, conforme a la carne, como hombre, nació. Pero como enviado de Dios, fue el Hijo enviado. Y dice que Él se llamará, y aquí donde dije que Jesús tenía muchos nombres. Y dice, y se llamará su nombre Admirable Consejero. O sea, los nombres que explican mucho de quién era en su carácter, en su naturaleza, en su ministerio. Él es un admirable consejero. No hay nadie que aconseje como Dios. No hay ningún consejero. La Biblia dice, ¿quién le ha dado consejo a Dios? Nadie. Porque Él es el consejero admirable. No hay nadie que tenga el conocimiento que Él tiene, porque Él lo sabe todo. ¿Y quién es? Dios poderoso. O sea, no es como dicen los testigos de Jehová, Él es un Dios. No. Cualquier otro Dios más que el Dios verdadero es un falso Dios. No hay otros dioses. Todos los otros dioses, la Biblia nos dice, son falsos. Así que Jesús no puede ser un Dios chiquito. No, es Dios poderoso. Y dice Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, Padre eterno no quiere decir que Él era el Padre. Esta expresión, Padre eterno en el hebreo, habla de qué clase de Padre es. Es Padre de la eternidad. O sea, Él es el que trajo todo de la eternidad. Todo procede de Él como el Padre, como aquel que da el inicio. ¿Y quién es también? El príncipe de paz. Y luego dice que del aumento de su soberanía o su gobierno, el cual estará sobre sus hombros, dice, el aumento de la paz no tendrá fin. Entonces Jesús, este Salvador, Rey, es uno que trae paz. Es uno que viene a traer la paz a la tierra, paz donde ya jamás no habrá guerra. Nosotros tenemos en el mundo muchos diferentes líderes de naciones, reyes, que tratan de vivir en paz, pero al fin terminan con alguna guerra, porque es solamente del príncipe de paz el que puede eliminar eso, y un día traerá esa paz sobre esta tierra. Dice, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino. ¿Y por qué dice esto?
¿quién es este niño, este hijo dado? Y note que dice, un hijo ha sido dado en el versículo 6, pero el versículo 7 nos dice que ese hijo se sentará sobre el trono de David y sobre su reino. Y esto es porque Dios prometió a David que no le faltaría un hijo sobre el trono y que ese trono permanecería para siempre. Ahora nosotros podemos ver y decir, bueno, pero el trono que David tenía, el linaje, ¿verdad? Todos los reyes algún día terminaron, ya no tenemos un rey sobre a la nación de Israel, así ¿qué pasó ahí? Pero Dios está hablando aquí de que este hijo que nació, el niño que nació, este hijo que fue dado, que tendría la soberanía sobre sus hombros, que es Dios poderoso, príncipe de paz, Padre de la eternidad, se sentaría sobre este trono de David. Y él es el único, como hijo de David, que puede permanecer para siempre. Ningún otro rey que vino de David, linaje de humano, podía seguir para siempre. Así que este hijo se sentaría sobre su reino para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. O sea, desde entonces, desde el momento que se siente sobre ese trono, dice, se sentará y lo afianzará y lo sostendrá con la justicia y el derecho para siempre. El único, les someto esta mañana a ustedes, que puede ser eso, es Jesús, porque Él es el único que permanece como rey para siempre. Y luego en Daniel capítulo 7 tenemos otra profecía de este siervo rey. En el capítulo 7 de Daniel, vamos al versículo 9, del 9 al 14. No sé si tienes esto en la Biblia de las Américas, ¿sí? Gracias. Ahí en el versículo 9, Daniel tiene una visión de unas bestias, 4 bestias, dice la Biblia, que salen y se manifiestan. Y en el versículo 9, Daniel empieza a escribir acerca de lo que ve después de que estas bestias se manifiestan. Dice que uno tenía un cuerno que tenía ojos como de hombre, una boca que hablaba grandes cosas. En el versículo 9 dice, estuve y seguí mirando hasta que se establecieron tronos, diga tronos. Y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Ahora, si usted lee en el libro de Ezequiel, va a haber una referencia a algo similar, donde Ezequiel ve la gloria de Dios, y él ve a Dios sobre un trono montado con ruedas y con fuego abrasador. Lo mismo que Daniel ve aquí. Y dice que vio un río de fuego que corría, verso 10, saliendo de delante de él. Y miles de millares le servían. Y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. Y el tribunal se sentó y se abrieron los libros. Entonces yo seguí mirando a causa del ruido de las palabras arrogantes que el cuerno decía. O sea, esta es una de las bestias que vio anteriormente en los versículos anteriores. Seguí mirando hasta que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo echaron a las llamas del fuego. Qué interesante, Daniel vio esto miles de años antes de que Juan escribiera el libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis Juan dice que él ve a esta bestia
que es arrojada al lago de fuego. Y aquí lo vemos que Daniel escribió miles de años antes esa misma visión. El versículo 12 dice: a las demás bestias se les quitó el dominio, pero les fue concedida una prolongación de vida por un tiempo determinado. Y dice: seguí mirando a las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo, ponga atención, venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, Daniel vivió durante la captividad babilónica, y él profetizó ya después que Israel ya estaba en captividad. Él vivió como 600 años antes de Jesucristo. Como digo, estas profecías de Jesús nos hablan acerca de verdades que el Nuevo Testamento nos afirma. Y quería ir al Antiguo Testamento porque este es un Salvador Rey profetizado en la historia. No es algo que sucedió y que Jesucristo vino y nadie se dio cuenta ni de dónde vino ni quién era. Dios mandó por los profetas a escribir una historia. Los detalles de esta historia ahora nosotros los podemos analizar y ver y reconocer. Pero aquí que leímos en la primera escritura en Isaías 9, le dije que un niño nació, un hijo fue dado. Él vino para salvar, pero también vino para reinar. Por eso digo, es un Salvador Rey. Ese es Jesucristo. Y en el capítulo 9 de Isaías, acabamos de leer en el versículo 7, que este hijo dado se sentaría sobre el trono de David y sobre su reino. Y establecería ese reino. Ahora, con ese pensamiento, vamos a Hechos capítulo 2. Ahora en el Nuevo Testamento, algo más cerca a nuestro tiempo, porque estas profecías de Daniel, de Isaías, fueron miles de años atrás. Y una de las profecías decía que este hijo dado se sentaría sobre el trono de David, establecería ese trono para siempre. Y vemos que este hijo del hombre, en Daniel 7, ahí donde leímos el verso 13, Daniel ve en las visiones de la noche, con las nubes del cielo, dice, venía uno como un hijo del hombre. Ahora, cuando nosotros nos ponemos a leer el Nuevo Testamento, ¿qué leemos de Jesús? Que cuando Él se fue para el cielo después de la resurrección, Él se elevó en una nube. Y la Biblia nos dice que cuando Él regrese, Él regresará en las nubes. Y aquí vemos que Daniel ve en la noche esa visión, dice, en las nubes del cielo, venía uno como, y lo describe como un hijo de hombre. O sea, se veía como un humano, simplemente que venía en un carro con ruedas de fuego abrasador, con una vestidura blanca como la nieve. Este anciano de días, este hijo del hombre, ahí en el versículo 14 de Daniel, mírenlo conmigo otra vez. Vi a uno como un hijo del hombre, se dirigía al anciano de días, ese es el Padre, y fue presentado ante él. ¿Le fue dado qué? Un reino. Le fue dado un reino, dice. Ese reino, para que, dice, todos los pueblos y naciones, el verso 14, para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran. Este reino sobre el cual Jesús se sentará, escúcheme, sobre el trono de David, para cumplir esa promesa que Dios le dio a David. Ese reino no es un reino judío solamente.
Los judíos en el tiempo de Jesús esperaban eso. Pero quiero que vea aquí que este hijo que se sentará sobre el trono, le es dado ese trono, pero ese trono incluye todos los pueblos, naciones y lenguas. Ese trono reina sobre no solamente los judíos, y nos ponemos a pensar, pero ¿por qué dice entonces que es el trono de David? Porque esa promesa le fue dada a David, que su hijo, levantaría a Dios un hijo, lo pondría sobre el reino y él reinaría. Ese reino continuará para siempre. Ahora, cuando nosotros leemos eso en el Antiguo Testamento y podemos aplicarlo a Salomón, porque Salomón era hijo de David, pero él no permaneció para siempre. Y de hecho él pecó y perdió muchas de las cosas que Dios le había prometido. Pero ¿quién era este hijo? Bueno, Daniel nos dice, Isaías nos dice. Este hijo fue dado, se sentaría sobre el reino, sobre el trono de David, lo afirmaría. Y Daniel nos dice que este hijo del hombre se sienta en este reino, sobre todos los pueblos, naciones y lenguas. Y su dominio será eterno, y su reino uno que nunca será destruido. Ahora, en Hechos capítulo 2, vamos ahí, el día de Pentecostés, Pedro, cuando recibe el Espíritu Santo, se levanta y predica un mensaje poderoso ese día. Y da la historia acerca de este Jesús a quien Dios había prometido, este Mesías. Miren el versículo 22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, y aquí introduce Pedro a David como aquel que profetizó de esto. David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Ahora, cuando leemos este Salmo de David, recuérdese otra vez que el Espíritu Santo los está ungiendo para escribir. David está escribiendo esto, vi al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no seré conmovido. David está escribiendo eso como de él. Pero él no sabe que estas palabras Dios las está dirigiendo por él, pero las está preparando para una aplicación espiritual futura, que realmente es lo que Dios está diciendo. ¿Cómo sé esto? Porque Pedro nos dice esto. Mire, sigue diciendo, verso 29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con un juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, para que se sentase, ¿en qué? En su trono. Este es el Hijo dado que se sentaría en el trono, el que se presentó delante del Padre y le fue asignado este trono, donde habría muchas naciones y pueblos y lenguas que le servirían. Y Pedro dice, David era profeta. Él no estaba escribiendo esto de él. Él estaba escribiendo esto, dice, de Cristo, que Dios lo levantaría y lo sentaría en su trono.
Y dice, viéndole antes, habló ¿de qué? De la resurrección de Cristo. Ahora, David no sabía que él estaba hablando de la resurrección de Cristo. Pero la inspiración del Espíritu Santo lo llevó a escribir esas palabras. No dejarás mi alma en el Hades. Y el Hades para ellos era el sepulcro, el lugar donde iban los muertos. Ellos no sabían toda la verdad de todo lo que ocurría después de la muerte. Pero dice, viéndolo antes, o sea, habló ¿de qué? De la resurrección de Cristo, dice Pedro. Que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Pedro está diciendo, David, tenemos aquí su sepulcro, hermanos. Él murió, él vio corrupción. Así que él escribió esas palabras, pero él no estaba hablando de él, estaba hablando de algo mucho más grande, que Jesús sería resucitado entre los muertos y que su alma no se quedaría en el Hades, no vería corrupción. Y dice en el versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, porque él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y dice, sepa entonces ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor, ¿y qué? Y Cristo, ungido. Ve, de uno de los descendientes, dice el versículo 30 ahí donde leemos, de su simiente, dice, de uno de sus descendientes, él pondrá sobre su trono. Y dice, él miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesucristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a David, que uno de sus descendientes se sentaría y reinaría para siempre. Por eso Daniel e Isaías ambos dicen, y su reino será eterno. Y note que su reino no como Dios, porque Él reina para siempre como Dios. El reino que habla es el reino que Dios le prometió a David y que sus hijos sentarían sobre un trono para siempre. Y por eso ahí en Isaías 9, un hijo ha sido dado, dice el versículo 6, y el verso 7 dice, y se sentará sobre el trono de David y sobre su reino. En Daniel 7, el verso 13 de que leímos, dice que un hijo le fue dado un reino, dice Daniel 7:13, y uno como al Hijo del Hombre, y le fue dado, dice el versículo 14, un reino. Y como ya le dije, este reino consiste de todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas de los hombres. Así que nosotros, cuando entendemos esto, sabemos que Jesús está reinando. No va a reinar. Él ya está reinando. Él es Rey, Salvador. En la resurrección, Él fue instalado como el Rey que reinaría para siempre sobre el reino, sobre la casa de David. Y ahora está en ese trono para siempre. Y como dije, Pedro en el día de Pentecostés, ahí en el versículo 30 nos dice, Dios le juró sentar a uno de sus descendientes sobre su trono y habló de la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo como Salvador y Rey ahora gobierna, ahora reina desde los cielos. Es coronado Rey, instalado Rey sobre todos los reinos de la tierra. Ahora nosotros pensamos que algún día quizá pasará, pero Él ya está reinando. Y por eso el Señor, cuando nos dio las parábolas, habló del Rey que está reinando y que llamará a los siervos a cuenta. Nosotros tenemos un Salvador que vino a liberarnos de la ira venidera.
Tenemos a un rey, a un Salvador rey que reina en este momento sobre el trono en los cielos. Y ahora reina sobre nosotros como súbditos de ese reino. Porque nosotros hemos sido salvos porque somos su pueblo. Y en esta mañana yo quiero que tú captes esa verdad. El Salvador es el Rey que ha venido. Es el Rey del cual cantamos nosotros, ¿verdad? En los cantos navideños. Es el Rey que ha ejercitado su poder y que un día Él vendrá. ¿Para qué va a regresar? Va a regresar para atraer a todas las naciones bajo su imperio. No hay ningún otro rey que esperamos, solamente aquel que está reinando. Señor, gracias te damos en esta mañana por este Rey, por este Salvador que has enviado, que nos ha liberado de la ira venidera. Este Rey profetizado que nacería como un niño, pero que sería un hijo dado para venir y cumplir las promesas que tú, Señor, has hecho a tu pueblo. Como descendencia de David, como el hijo mayor de él, y aún siendo su Señor. Padre, te damos gracias que ese Salvador Rey reina. Te doy gracias, Señor, que nosotros podemos venir y decir, Señor, tú que eres Rey sobre mi vida, tú que obras en justicia, tú que obras con derecho, dígale ahí donde está, cualquier sea su situación. Ven, Señor, en mi vida y a través de mi vida, y obra justamente como el Rey que eres. Bendice mi vida, Señor. Ya que me has salvado, ahora reina sobre mí. Tú me has dicho que busque primero el reino de Dios y tu justicia, y todas las cosas serán añadidas. Ahí donde estás, dile, Señor, ayúdame para buscar primero ese reino, para buscar primero esa justicia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Póngase de pie conmigo esta mañana. Adorémosle en unos momentitos antes de irnos. El Señor. Gracias. Gracias te damos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, glorificamos tu santo nombre. Qué grande amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad y gozo. Sí, mi Dios. Mi gracia es Él, mi eterna y dulce paz. Me fierro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad. No soy yo, sino Cristo en mí. Aleluya, sí, Señor. No soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está.
Si débil soy, gozoso en el avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a él, es mi pastor y escudo. Por mis profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeremos, Señor, porque tú nos has perdonado. No temeré, he sido perdonada. Seguro estoy, el precio ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a él, Me aferro a él, ya no soy condenada. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Estando aquí, renueva Él mi vida, hasta llegar al gozo eternal. Me aferro en Él, mi única esperanza. Jesús, Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y honra. aleluya. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. No soy yo, sino Cristo en mí. Todo lo podemos por Cristo que nos fortalece. Gracias, Salvador, Rey. Gracias que reinas sobre nuestros corazones, sobre toda nación, pueblo y lengua, a quienes tú has llamado, Señor, a un pueblo de entre los gentiles para tu nombre. Gracias te damos esta mañana, que podemos cantar esto de todo nuestro corazón: no soy yo, sino Cristo en mí. Y como hemos visto esta mañana en tu palabra, todo lo que tú has prometido lo cumples y lo cumplirás. Ven y reina, Señor, sobre el trono de mi corazón. Sé tú mi todo. Me aferro a ti, porque en ti, Señor, he encontrado vida, propósito, perdón,
y gracia para poder seguir sirviéndote con todo mi corazón. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Llévanos de este lugar, Señor, meditando en lo que tú haces y estás haciendo y has hecho. Gracias por venir a este mundo. Gracias por no enviarnos solamente una historia bonita para contemplar, sino nos enviaste un Salvador para amar y glorificar. Llévanos de este lugar en paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.